Hola, hola, aquí estamos de nuevo desde el Instagram de Radica. Ahora estamos para presentar un curso que me hace mucha ilusión. Llevo mucho tiempo esperando que este curso pudiésemos ofrecerlo desde Radica. No solamente el curso en sí, pero la persona que lo ofrece. Hoy vamos a estar con Cándida Vivalda, que abre su nuevo curso de meditación y mindfulness sensible al trauma, que es un curso que sí, llevo mucho tiempo porque la meditación es un tema que me preocupa que no sea sensible al trauma, y tanto si practicas como si eres profesor, sobre todo si eres profesor de mindfulness y compartes la meditación con otros, creo que es fundamental saber y tener este conocimiento. Entonces, vamos a estar con Cándida para hablar de su curso que empieza la semana que viene, ¿vale? Empieza el jueves que viene. Déjame que mire bien los horarios para que no te dé la equivocada. Eso es de jueves de 6 a 8 de la tarde. Dura 6 semanas, ¿vale? Empieza el 27 de noviembre, que es el cumpleaños de mi hijo, el 6 de noviembre hasta el 15 de enero. Son 6 sesiones, se salta Navidades. Y hoy vamos a hablar con ella para que nos cuente un poquitito sobre su curso y lo que tiene pensado. Mil gracias a todas las personas que estáis por aquí ya. Una alegría veros. Voy a ver si veo a Cándida por aquí. Por si no conoces a Cándida, déjame que te cuente quién es Cándida, pero la tienes que conocer, a no ser de que sea de tus primeras veces en Radica, porque tenemos la suerte de que Cándida ofrece la meditación del mes cada mes, desde aquí, desde Instagram, que también podéis acceder a ello. También luego lo colgamos en nuestro canal de YouTube, etcétera, pero cada mes ofrece una meditación y esta es parte íntegro de nuestro equipo de yoga sensible al trauma. Está especializada en mindfulness, en meditación, en compasión y autocompasión. Y ahora viene con este nuevo curso y la veo por aquí, o sea que le voy a pedir que se una a nosotros, ¿vale? A ver si esto ha funcionado. Mira, ha funcionado. Hola, hola, Cándida. Hola María, ¿qué tal? Ilu- ¿Cómo estás? Muy bien. Pues la verdad es que muy ilusionada, porque como sabes, llevo tiempo con ganas de que dices, venga, ya, vamos a por Mm, este curso y que sí, estemos aquí a punto de presentarlo porque empieza ya la semana que viene. Me sí, hace una ilusión enorme. a mí O sea también, que a mí también. Sí, sí, lo hemos hablado mucho tiempo, ¿no? Y finalmente ya llega. ya llega, o sea que con mucha ilusión de que lo vayas a compartir. He dado la información básica de que Ujú, empieza el jueves que viene, que es de los jueves de sí, 6 a 8, y que son 6 sesiones, pero me encantaría, creo que vamos a empezar desde atrás, vamos a ir atrás del todo. vale. ¿Por qué te interesaste en este tema del Mm, mindfulness sensible al trauma o meditación sensible al trauma? ¿Por qué pensaste hay que ir por aquí? Pues mira, creo que fue algo natural para mí en realidad, porque como sabes me formé en el protocolo MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, reducción del estrés basado en mindfulness, el que creó John Kabat-Zinn, y, y por un tiempo facilité pues workshops, talleres y sigo realmente facilitando también formaciones, ¿no?, sobre mindfulness y meditación. Em, y al mismo tiempo, pues mi trabajo con Radica, ¿no? Entonces, cuando hice esta parte primera de formación, no tenía tan presente el trabajo o la sensibilidad al trauma, pero con todos estos años también de trabajo con Radica, me he dado cuenta de eso, ¿no? Como de la importancia de que la sensibilidad al trauma se aplique no solamente a la práctica, a las prácticas más somáticas, sino también a las prácticas contemplativas, meditación, mindfulness, prácticas también de yoga nidra o incluso prácticas de autocompasión, respiración, todas estas prácticas que involucran un elemento de quietud y que son potencialmente, como sabemos, muy beneficiosas, ¿no? El MBSR además es un protocolo que ha sido investigado científicamente muchísimo y los beneficios están probados, pero también es verdad que todas estas prácticas que implican quietud, implican una presencia, una contemplación interna y silencio, tienen a la vez potenciales efectos adversos en caso de personas con trauma.
Y entonces por ahí he querido profundizar en cómo es posible adaptar estas prácticas para que sean seguras para todos. ¿Qué tipo de efectos potencialmente difíciles puede Mm, tener una práctica de estas, ¿no? Porque es que, ¿no? O sea, bueno, lo hemos hablado tú y yo muchas veces, ¿no? O sea, que es como, o sea, que estoy un poco harta, digamos, ¿no? De, si no estás bien, pues tienes que meditar o respira mm, profundo, como mm, espérate. Entonces, mm, cuéntanos cuáles son, en caso de trauma, ¿verdad? En caso de, sí, de desasosiego interno, ¿cuáles son los efectos que pues puede tener? pueden, mira, es interesante porque de hecho ya hoy en día hay mucha casuística y mucha documentación, ¿no? Como de efectos que se han dado y de hecho incluso para personas que no han tenido previamente síntomas de trauma, la experiencia de meditación puede hacer que por primera vez surjan pues los síntomas que conocemos de trauma, ¿no? La disociación, flashbacks, un desasosiego fuerte, bueno, ¿no? Como al final realmente es interesante también porque no puede ser realmente el desencadenante. O sea, es Claro, tan fuerte como que puede ser traumatizador. Entonces, claro, claro. em, Si tenemos hábitos, ¿no? Si digamos que todos tenemos comportamientos adaptativos a nuestro desasosiego, ¿verdad? Y que me está recordando a COVID. ujú, No, te voy a decir por qué. Dices, ¿por qué me habla de COVID esta hora? Pues mira, estaba pensando, ¿no? Que todos tenemos como las cosas con las que nos mantenemos bien y que de alguna manera nos ayuda como a evitar donde no estamos bien. Y lo que vivimos en COVID es que de repente muchas de estas estrategias de estar bien, de repente nos las quitaban, ¿no? O sea, que no podías ir al cine, no podías ver a tus amigos, no podías... Algunas cosas que está muy bien que las hagas, excepto cuando son como un tipo de evitación, ¿verdad? De entrar. ujú, ¿Y por qué he traído COVID aquí a la mesa? Porque efectivamente cuando estamos en una postura de quietud, meditación, ojos cerrados, no podemos escapar. ujú, Y si no tenemos los recursos o el acompañamiento, sobre todo, que me ayuda a estar con ello y transitarlo de una forma que me sea beneficiosa, entonces puede desencadenar todo lo contrario. ujú. Sí, sí. Y, y aún más en un mundo donde vivimos, donde realmente parece que mindfulness hoy en día es como el remedio para todos, ¿no? O sea, que a cuántos nos han dicho, bueno, yo empecé es con esto porque me dijeron que me iba a hacer muy bien, ¿no? Como que creo que todos en el fondo, o muchas personas llegamos a eso porque alguien lo ha probado y dice que es lo mejor, que desde ahí mi vida ha cambiado y tal, ¿no? Entonces, claro, si de repente llegas ahí y te pasa todo lo contrario, cosa que no es infrecuente, no es tan infrecuente como podemos pensar, además surge como un sentimiento de, pues esto tampoco me funciona, ¿no? Como de Sí, fracaso o de vergüenza, que es muy típico de trauma también. Y además creo que se añade a esto una manera de la que venimos un poco, ¿no? De facilitar, por ejemplo, prácticas meditativas en contextos más tradicionales, donde en el momento en el que vas a una maestra, maestro de meditación, quizás diciéndole que esto no te está sirviendo, incluso estás peor, pues una respuesta muy común es, pues tienes que meditar más. En vez de media hora, pues tienes que hacer una hora en silencio, ¿no? O estás meditando mal, ¿no? Como que todas estas cosas que en realidad hacen que la persona se sienta culpable aún más de algo del que realmente no tiene la culpa, porque todos estamos de acuerdo que meditación, mindfulness, prácticas contemplativas, que la respiración es súper reguladora, todos estamos de acuerdo, pero ¿cómo puedo hacer que estas prácticas se puedan adaptar a las necesidades del momento de personas con historias diferentes, sistemas nerviosos diferentes, ¿no? Como que vienen sí. de contextos diferentes y que de repente las plantas ahí en silencio con su historia, con su sistema nervioso, con una serie de cosas que a lo mejor no, no han enfrentado antes, ¿no? Y a lo mejor, como Sí, tú dices, no tienen los recursos en ese momento para transitarlo. sí, es que me haces pensar en dos cosas, ¿no? Por un lado, a nivel personal, ¿no? Con práctica de meditación, pero de repente he pasado por momentos más difíciles en mi vida donde me era muy difícil estar ahí Ujú, y tenía que encontrar otros recursos, ujú, otras formas ujú. de encontrar, digamos, quietud. O sea, que puede ser como, puede ser también algo momentáneo,
temporal, digamos, ¿no? Ujú. Y cómo, ¿no? Porque pasamos todos, tenemos momentos de repente difíciles en la Totalmente. vida más, ¿no? Que a lo mejor no se desencadenan en trauma, pero digamos que en ese proceso de duelo, por ejemplo, Ujú. ¿no? Que idealmente voy a transitar mi duelo y voy a salir de ahí. Pero en ese momento que estoy todavía como movida e intentando recolocarme, ¿verdad? Como ese momento puede ser que lo necesite durante ese tiempo. Eso es una cosa que me viene a la mente. Ujú. Y luego, como tú decías, me venía a la mente una persona muy querida mía que ha pasado unos meses muy complicados y que pues pasó exactamente lo que tú dices. Le dijeron, pues tienes que meditar. Entonces ha pasado durante meses y esa meditación. Y hace poco estuve con ella y entonces le empecé a hablar de esto, de que la meditación puede que no sea útil para todo el mundo. Bueno, la cara le cambió, me dice, María, es que llevo meses pasándolo fatal, pero como me decían que era lo que tenía que hacer y entonces ya estaba encima con el dolor que ya tenía por lo difícil que había vivido y encima ahí estancada con esto y sintiéndome terrible conmigo misma, pero diciendo, bueno, pues tendré que hacerlo porque es como una persona como muy determinada, ¿vale? Y entonces seguía, pero claro, lo único que hacía era multiplicar el dolor en vez de aliviar lo que era la intención, con la que se lo recomendaron con todo el corazón Ujú. porque desafortunadamente es algo que, ¿no? Y también lo he hablado con bastante gente, es que esto no es algo de lo que se hable en las Sí. formaciones de meditación. Ujú. Sí, Se dice, sí, sí. meditación es buena, tiene beneficios que todas las sabemos, ¿no? Neurociencia, etcétera. Pero hay que considerar esta otra opción que nos traes tú. Sí, sí, y también quizás darle una vuelta a lo que consideramos como meditación, es decir, meditación no es solamente estar una hora sentados en posición del loto encima de un cojín de meditación en silencio. Hay muchas formas en las que se ve la meditación. Por ejemplo, cuando tú hablabas, pues a lo mejor en momentos de más desasosiego, la meditación sentada no es posible para ti y tienes que hacer quizás práctica caminando, que es una forma totalmente legítima y totalmente beneficiosa también de meditar, ¿no? Meditación caminando, por ejemplo. O un body scan. Un body scan a lo mejor no tiene que ser tumbado, puedes elegirla, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo de pie incluso, ¿no? Como que al final creo que se trata no de negar la práctica, Ujú, ujú, sino de encontrar la manera, porque hay muchas y son válidas que funcionan para cada persona y empoderar a la persona para que conozca cuáles son otras opciones de práctica que pueden funcionar dependiendo de cómo se sienta. Entonces hay un mm, elemento quizás también importante de la agencia de la persona, ¿no? Como no es imponer una vez más, y esto lo sabemos bien porque yoga sensible al trauma es así tal también, ¿no? Como no imponer una forma necesariamente en la que tenga que ser tu práctica, sino ofrecer opciones y eh, ofrecer diferentes maneras para que la persona pueda elegir, reconocer primero cómo se siente y elegir en base a cómo se siente qué forma tiene que adoptar la práctica en ese momento. sí, Los ojos cerrados, ¿porque tienen que estar cerrados necesariamente? Pueden estar abiertos, pueden estar entreabiertos, se puede cambiar durante la práctica, ¿no? sí. Encontrar como tu Etcétera, camino, etcétera. encontrar el camino que realmente te es coherente contigo, digamos, y con tu momento, ¿no? Para Sí, llegar a esos beneficios de ¿no? sí, de la meditación. mm, Mm. sí, totalmente. Mm. Cuéntanos, ¿cómo tienes pensado este curso? Mira, este curso son 6 sesiones, como decías tú, y además estoy súper contenta porque también no lo doy solamente yo, sino que, bueno, va a estar tú, van a estar otros profesionales estupendas, entonces, bueno, creo que va a ser una colaboración bonita porque cada una va a aportar un punto diferente. Si Entonces, son hablemos de seis, lo, ¿no? Tienes neurociencia, tienes a sí, alguien de la neurociencia, a Katy Andreu, justo, tienes a Inés Fernández que trabaja es psicóloga y psicóloga, trabaja con la meditación, sí, ¿verdad? Y y luego me estás has tú para invitado a la mí, que parte de, estoy muy agradecida sí. de que me hayas invitado a formar parte. Y entonces, bueno, son 6 sesiones. Las sesiones, cada una abordará un tema específico. Empezaremos con, bueno, con una parte más teórica y más de encuadre, de trauma, de meditación, sistema nervioso, posibles efectos adversos, posibles mitos sobre el hecho de que la meditación es la panacea para todo el mundo.
y empezar a ver adaptaciones y modificaciones. En cada sesión habrá teoría y práctica. Luego habrá una sesión especialmente dedicada al cuerpo, porque la práctica de meditación obviamente incluye pues, la presencia en el cuerpo, porque si no es disociación. Y entonces, pues, body scan y prácticas ancladas en el cuerpo, meditación caminando, una sesión dedicada a eso. Una sesión de neurociencia, como tú dices, entonces bases neurocientíficas de las prácticas de meditación y de compasión. Una sesión sobre la respiración, que esta la darás tú, entonces sobre, bueno, cómo integrar la respiración y prácticas de respiración de una manera que sea realmente reguladora y realmente segura, porque también esto es otra cosa, quizás puedo decir aquí, ¿no? Cuando me formé en MBSR, en el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, claro, la respiración ahí era como lo más importante. Tú empiezas con una práctica de 30 minutos de respiración, 45 minutos body scan, y la respiración es que lo es una de las herramientas más Mm. potentes que tenemos, ¿no? Pero como con este mito quizás, o con esta creencia quizás, de que la respiración siempre es buena, que la respiración es neutra emocionalmente, y en realidad no lo es, ¿no? Entonces, a mí misma también tengo que decir que cuando después de unos años empecé a desde incluso los que crearon el programa MBSR se empezó a decir, bueno, quizás puedes dar la opción que además de la respiración lleven la atención a sus manos. A mí en ese momento me chocó, porque fue como, pero ¿cómo? Si la respiración es lo más importante, si la respiración es la base, si la respiración es el soporte por excelencia, ¿no? Y ahora entiendo, después del trabajo con trauma, ¿no? Con Radica, que realmente no es así, ¿no? Que la respiración no necesariamente es el lugar neutro o el lugar seguro donde asentar tu atención, ¿no? Puede ser desregulador. Entonces estoy muy contenta de que seas tú que des esa sesión sobre la respiración y sobre cómo ofrecer prácticas de respiración de manera que sean seguras y reguladoras de verdad, ¿no? De verdad. Luego habrá una sesión sobre compasión y autocompasión, porque también son prácticas maravillosas, pero que también tienen que ser sensibles al trauma. La autocompasión es una práctica súper beneficiosa, pero también llevar la atención a ti misma y además con una actitud de cariño y de cuidado es algo que impacta muy profundo sobre tus vínculos tempranos, sobre si has recibido o no ese cuidado, y para muchas personas puede activar recuerdos traumáticos y puede activar un desasosiego fuerte. Entonces, ¿cómo ofrecer esas prácticas que son más afectivas desde una sensibilidad al trauma? Y después habrá una última sesión que es sobre cómo introducir en terapia o en contextos familiares o en contextos educativos prácticas de meditación sensibles al trauma. Y cómo sanar Y, en relación, ¿no? La relación como presencia ujú, sanadora y ujú. cómo en diferentes contextos pues introducir prácticas sensibles al trauma. Y sé que, ¿no? Has incorporado el tema de que hay grupos de Sí, mentoría, etcétera. Cuéntame sí. cómo funciona esto. Habrá dos mentores, bueno, que también son mentores desde hace muchos años con Radica, ¿no? Son personas que trabajan con Radica desde hace muchos años en yoga sensible al trauma y con su propia práctica de meditación y su propio entendimiento, ¿no? de la sensibilidad al trauma. Entonces, ellos dos acompañarán en grupos pequeños. Las personas apuntadas se dividirán en dos grupos y habrá un seguimiento, ¿no? Cada semana habrá un grupo de WhatsApp, que es como lo hacemos también en las otras formaciones, un grupo de WhatsApp donde se pueden hacer entre una sesión y otra, se pueden hacer preguntas, donde se pueda tener un seguimiento, ¿no? Pues eso, de dudas, de preguntas, de cómo está yendo. Y también hay la posibilidad de, entonces, un acompañamiento más cercano entre sesión y sesión, y además hay la posibilidad de, para quien quiera, facilitar, grabarse una sesión y poder por tu mentora o tu mentor recibir feedback sobre la sesión, ¿no? Y creo que esto de la mentoría y del proceso de mentoría es algo muy, muy, muy beneficioso siempre, ¿no? Porque te permite también para las personas que quizás, por ejemplo, vean el curso en diferido, grabado, mantenerte al ritmo y mantenerte conectado y poder, pues Ujú. eso, hacer preguntas y estar en cualquier caso como en el loop o en el seguimiento de lo que se va, de lo que se va ofreciendo, ¿no? Ofreceremos certificado, que alguna persona lo preguntó el otro día por Instagram. Dos tipos de certificado, uno de asistencia y el otro, si has hecho la práctica, de asistencia y práctica. ¿Ha habido te viene a la mente algún momento dado donde o bien sentiste no tengo herramientas, ¿no? Como cuando estabas compartiendo meditación o lo que sea, cuando sentiste no tengo herramientas para responder a esto, o cuando sí te diste.
menos mal que tengo esta herramienta. Mm, sí, 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 definitivamente. Em, Creo que por un tiempo he estado, bueno, porque eran mis inicios, ¿no? Como en este lado de sentir, esto es así, la meditación es así, te tiene que funcionar y entonces, pues si no te funciona, pues estás haciendo algo mal. Entonces intentando como desde ahí y ahora para mí tengo una mirada quizás mucho más flexible en realidad, ¿no? También porque llevo muchos años meditando y también porque mi propia práctica ha ido cambiando, ha ido modificándose, ha ido acompañándome de formas muy diferentes en momentos diferentes de mi vida. He tenido retiros de Vipassana de 10 días en silencio y desconectada del mundo y he tenido momentos donde mi mejor práctica era 10 minutos sentada o 10 minutos caminando. Creo que desde mi propia experiencia, desde mis propios estudios y trabajo con Radica también, ahora puedo aportar una visión como mucho más amplia por un lado de herramientas y mucho más flexible para poder acompañar personas en momentos diferentes. Mira, justo aquí nos preguntan dónde inscribirse. Te puedes inscribir desde radica.org, sin la rayita encima de la, ¿vale? Puedes poner un Radica normal. En la sección de cursos encontrarás el curso de Cándida de meditación y mindfulness sensible al trauma. ¿Por qué este nombre tan largo? ¿Por qué has decidido incluir meditación y mindfulness, Cándida? Porque quería, pues le hemos dado muchas vueltas al nombre también, también queríamos decir prácticas contemplativas sensibles al trauma, en realidad porque quería como en el titular que hubiese como esta amplitud, ¿no? Que no se refiriera solamente a la práctica de mindfulness como tal, sino a todas las diferentes prácticas contemplativas o meditativas en las que incluyo pues yoga nidra, en las que incluyo prácticas de compasión y autocompasión, en las que incluyo incluso prácticas que tienen que ver con la respiración, ¿no? Como prácticas en quietud y Exacto. contemplativa de manera como más amplia, ¿no? Porque al final esto se aplica a cualquier cosa, que sea una práctica reflexiva también, ¿no? Como una reflexión meditativa, ¿no? Que estás ofreciendo en el campo de una sesión, en el Ujú, ámbito de una sesión de terapia, por ejemplo, ¿no? Pues ujú, se aplican también los mismos beneficios en realidad, ¿no? Y también quería decir otra cosa, que veo que ha entrado una pregunta, pero quiero decir otra cosa ujú. para no olvidarme, sobre la estructura del curso, y es que cada semana habrá audios de meditación que proporcionamos para que las personas puedan practicar, para que se los puedan descargar. Entonces, como material del curso, vas a tener audios de meditación que te podrás descargar y que podrás ir practicando y mantener también después del curso, ¿no? Entonces, bueno, habrá material práctico y de hecho yo invitaré con mucha, sí, digamos que invito mucho a la gente, a las personas, pues a que practiquen, ¿no? Al final Sí. nada se enseña de una manera realmente sentida si no lo estás practicando. Entonces, bueno, habrá una parte práctica importante. Ha entrado esta pregunta que me parece que es a la que te refieres, que además es importante, o sea que gracias por traerla a la mesa, que es, ¿no? ¿Este curso a quién está dirigido? ¿A practicantes, a profesores de meditación, Mm. a terapeutas que A ambos, trabajan con... a todos esos que has nombrado en realidad y a profesores y profesoras de yoga, obviamente, ¿no? Cualquier Sí, persona que o profesores en de su escuela, ¿no? Totalmente, totalmente. O a padres que quieren facilitar sesiones quizás de mindfulness para sus hijos, ¿no? También, o Ujú. sea, en familia. Es decir, a cualquier persona que quiera, que ya practique, que quiera empezar una práctica de meditación o que quiera facilitar, ofrecer en diferentes contextos prácticas de meditación. Al final, se trata de adaptar, de dar herramientas para que puedas ofrecer prácticas que se puedan adaptar a diferentes contextos o para que tú misma puedas tener más herramientas para tu propia práctica y poder adaptar según lo que necesitas. Sí, no, sí, no, es como lo que nos pasa en cualquiera de los cursos que ofrecemos en Radica, ¿no? Que vienen muchos profesionales, pero siempre se vuelve tanto un aprendizaje, digamos, profesional, pero, y luego también hay gente que viene por razones personales, pero digamos, las personas que llegan por profesional siempre acaba siendo una combinación, Sí, ¿verdad? De un sí, trabajo propio y un trabajo de cómo querer compartirlo. De hecho, si no es las dos cosas, es difícil, ¿verdad? totalmente. Sí, sí, no, sí, Sí. estas son prácticas que al final nos tocan a nosotros mismos profundamente, ¿no? Mm. Y no ofrece, o sea, y se ofrecen de manera, de hecho es una de las cosas importantes a la hora de ofrecerlas, ¿no? Que se sienta, se transmita
esa mm, conexión auténtica y esa experiencia sentida de la persona, ¿no? Como que la persona está como mm. ahí con toda su experiencia sentida y que no es como... Porque al final tú puedes facilitar una meditación pues leyendo un script, un texto. Simplemente lo lees y se ha acabado la meditación. Pero qué Ujú. diferente se recibe esto con respecto a alguien que facilita desde su propia experiencia sentida, su propia Sí, práctica y su propio cuerpo. sí, desde su propio lugar. Sí, entonces, nada, entonces vas a esto y cómo vas a manejar estos dos tipos de público, ¿no? Los que, digamos, tienen una intención más bien profesional y los que tienen una intención más bien personal. Yo creo que en particular para las personas que tienen un interés más profesional está específicamente la última sesión, que es la que daré junto con Inés Fernández, que además ella es psicóloga, usa la meditación y el mindfulness como parte de su terapia, entonces con ella hablaremos de cómo aplicarla en diferentes contextos. Entonces será específica, pero luego durante todo el curso yo siento que todo lo que compartiremos en realidad va a estar, mm, va a ser útil para los Mm. dos públicos. Pues muy ilusionada de que abra este curso, Cándida. Llevo mucho tiempo queriendo que esté en Radica y sobre todo llevo mucho tiempo queriendo que esté en Radica, impartido por ti. O sea que muy agradecida de que vaya a empezar, Gracias. muy ilusionada y os recomiendo a todas las personas si la meditación es parte de vuestra vida, sea en vosotros o algo que compartís con otras personas, creo que es fundamental. Y Sobre fíjate todo que que pienso ahora, María, muchas, sí, fíjate, ahora que lo estás diciendo, pienso, podría ser un curso perfecto también para empezar a meditar, en realidad, porque te da las sí, herramientas como muy desde la sí, base y muy ex- seguras para empezar sí, con la sí, práctica en tu exacto. vida. Es que tienes razón, o sea que sí, sí, acabo con tu pensamiento este, ¿no? Porque es verdad que hay como este mito de la meditación, se vuelve como esta cosa, ¿no? Que por un lado es como la solución a todo, pero da un poco de miedo este mundo, ¿no? Y entonces, efectivamente, este lugar que nos estás ofreciendo tú es como, no, no, es que yo me estoy acercando a ti, estoy acercando a la persona. Ujú, ¿Quién ujú, eres? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? Y ujú, cómo adaptamos la práctica para que realmente entonces puedas llegar a esto, a la meditación, al mindfulness, a tu versión, ¿verdad? Desde tu lugar. O ujú, sea que sin duda, sin duda, sin duda. Y sí, y lo que estaba diciendo es lo importante que es, o sea que si estás compartiendo meditación, por favor, haz este curso. Porque, porque desafortunadamente, o sea que no, como esta amiga mía. Esta amiga mía llegó a la meditación porque estaba pasando por un momento difícil. Y mucha gente llega como, bueno, pues a ver si esto me soluciona el tema. Y en vez se pueden encontrar, si están en esa situación de desasosiego más intenso, con algo ¿no? que nos lleva a incrementar la disociación, incrementar la hipervigilancia, ¿no? Cerrar los ojos cuando tengo miedo, pues entonces voy a tener todavía más miedo tú, ujú. Sí, ¿no? sí. O incluso llevar al spiritual bypassing desde la disociación. O sea que sí, sí, yo estoy haciéndolo, pero en realidad no estoy, ¿no? Ujú. Y el mindfulness es estar plenamente, pero dame un espacio donde realmente puedo estar plenamente. Ayer Mm. leía una frase sobre esto que era como, conozco, alguien que compartía como, conozco muchos meditadores avanzados que en realidad son disociadores profesionales. Mm, Sí, sí, sí. Eso también está demostrado, ¿verdad? Que es que mm, invita a mantener y incrustar más esos patrones disociativos sí, que podemos sí. tener si es nuestra estrategia de afrontamiento. Sí. Sí. Muchísimas Gracias, gracias. María. Gracias por Gracias. vuestras preguntas. Y si lo ves en directo o en diferido, si quieres saber más, puedes poner debajo, vamos a ver qué ponemos. Ponemos YSM para yoga sensible de meditación Ujú, y sabremos que quieres más información sobre el curso y o puedes mandarnos un mensaje por, por mensaje de estos directos o también, si prefieres, también muy fácil, puedes meterte en la página web de Radica, radica.org. En la sección de cursos encontrarás, mira, si puedes mandar el mensaje he visto que alguien además ha intentado y luego le han corregido a Yasmin, ¿verdad? Eso es el autocorrector, este ujú. que hace lo que quiere.
Veo que lo estáis enviando aquí. Lo que pasa es que la persona del equipo que os lo va a enviar no va a ver estos mensajes porque no siempre salen. O sea que si no os importa, os voy a pedir que lo pongáis ahora cuando cuelgue el mensaje o manda directamente un mensaje directo ya que Sí, estás aquí en totalmente. Instagram. ¿Vale? Y puedo decir una última cosa, quizás, María, que Sí, claro que sí. ayer justo facilité aquí en la cuenta de Radica una sesión de body scan sensible al trauma, Ujú. donde hice una pequeña introducción y hice la práctica. Entonces, que si algunas personas quieren hacer una primera práctica y saber un poquito más sobre la práctica de body scan sensible al trauma, tienen una meditación grabada, colgada en la cuenta de Radica sobre eso, que quizás puede ser un primer acercamiento de qué es eso y cómo se ve Sí, en práctica. perfecto, qué bien, qué buena idea que lo hayas dicho. Mm. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, gracias Cándida por traer Gracias, este curso a María. Gracias a Radica todas y todos. y ¡mua! Hasta pronto. Chao.